Bueno, buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva sesión de seminario de estudiantes. El día de hoy nos acompaña Jorge Alberto Robles Hernández. Él nos va a platicar un poquito. Él estudió su licenciatura en matemáticas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Allí trabajó con el doctor Carlos Ariel Montello Gutiérrez en su tesis titulada El número de clases de un campo médico. Realizó sus estudios de maestría en ciencias matemáticas aquí en CIMAD, donde trabajó con el doctor Jesús Rogelio Pérez. Buen día en el trabajo titulado La curva fundamental de teoría periódica de Hughes y el problema de Fontaine. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado en matemáticas con el doctor Rogelio Pérez en el CIMAT, en la sede de Unidad Mérida. Y sus áreas de interés son la teoría algebraica de números y la geometría aritmética sobre campos de números teóricos. Entonces, le cedemos la palabra a Jorge. Ok, no, pues muchísimas gracias antes que nada al comité por permitirme hablar un poquito en este seminario. Les vengo a hablar básicamente un poco de lo que he estado trabajando un poco en la maestría, como bien comentaron en la semblanza, y un poco de cuál es mi finalidad también en el estudio de doctorado, ¿no? Ya tengo un año en el doctorado, entonces también mi finalidad es platicarles un poco como hacia dónde va dirigido, digamos, el producto final, al menos para obtener el grado, ¿no? Entonces, nuevamente, pues muchísimas gracias y pues bueno, comenzamos rápidamente, ¿no? El plan para esta charla va a ser más o menos sencillo. Primero voy a platicar un poco sobre qué es la curva de Farc-Fontaine luego hablar de sistemas dinámicos discretos y luego de sistemas dinámicos en anillos de periodos específicamente, como ya yéndonos encaminando a lo que es la curva, ¿no? Entonces, nuevamente, la finalidad es no centrarme tanto en definiciones o en teoremas técnicos, sino más bien como en las ideas generales, ¿no? Para que al menos quede un poco más o menos claro el área de trabajo, ¿no? Que suele ser sobre el campo de los peádicos y todo este asunto de que no suele ser tan pues, tan estudiado o mencionado, digamos, en los cursos regulares, sobre todo, ¿no? Tanto en la licenciatura como en la maestría, a menos de que uno esté en el área o hay alguien en el área, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a hablar un poco de mi objeto de estudio, ¿no? Mi objeto de estudio, pues es esto, que le llaman la Fontaine, o también llamado la curva fundamental de la teoría de Hodge peádica, ¿no? Digamos que en el sentido de, quizás traducido lo puedan encontrar, es quizás una minucia, el orden en cómo se pronuncia esto de la teoría de Hodge peádica o teoría peádica de Hodge, ¿no? Que digamos que como que pues uno diría pues como que debe ser lo mismo, ¿no? Y ciertamente digamos que usamos ambas acciones como para referirnos a lo mismo, pero digamos que hemos llegado a la conclusión, los compañeros que trabajamos junto con mi asesora, que quizás lo más correcto, digamos, podría decirse siendo muy formal, debería ser como teoría de Hodge peádica, ¿no? Porque pues la teoría de Hodge es algo que se usa pues, en la geometría algebraica, ¿no? Para describir la descomposición de ciertas variedades, etcétera, ¿no? Y uno tiene ciertas herramientas, ¿no? Que es lo que llamamos la teoría de Hodge. Y digamos que pues, la teoría de Hodge peádica, pues es, digamos, la misma filosofía, pero pues en el caso peádico, ¿no? Entonces, digamos que más que nada, pues esa sería como la nomenclatura, ¿no? Entonces, por eso se llama también la curva fundamental de la teoría de Hodge peádica, justamente, ¿no? Entonces, nada más un poco de historia para iniciar. Tiene una gran importancia en geometría aritmética y en métodos peádicos la curva. Es relativamente reciente, vamos a decirlo así, porque, pues bueno, es en el 2019, ¿no? Digamos, no tiene tanto tiempo. Y fue descubierto justamente por Laurent Farc y Jean-Marc Fontaine. Entonces, una disculpa si hay alguien que habla mejor francés que yo, pero probablemente no lo pronuncie todo bien, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y digamos que aquí en el tercero, el que está más hacia su derecha, pues está Pierre Colmes, ¿no? Pierre Colmes, digamos que es como quien nos facilita o quien incluso ha fungido, siento yo, como un narrador en toda la historia de lo que es la curva de Farfontaine, y nos cuenta más o menos cómo inició la historia, ¿no? Entonces, digamos así, un poco como de chismes matemáticos, ¿no? Digamos que la historia nos comenta Colmes, comienza con que Fontaine estaba leyendo un artículo de Berger sobre un anillo, se llamaba el anillo BDE,
o B subíndice E, que luego voy a poner, pero estaba estudiando como el artículo un anillo, y en el artículo Berger decía de que no, pues como que debe ser un anillo de Besut. Y Fontaine leyó ese artículo, estaba leyendo ese artículo y como que no le convenció eso que decía Berger. Dice, no, pues yo creo que como que le voy a, o sea, voy a bajar, le voy a decir a Berger que yo creo que como que se equivocó, ¿no? Y que estaban ahí Fargues, estaba Fontaine, estaba Colmes, ¿no? Y esto comentaba Fontaine en ese momento, ¿no? La historia cuenta, Colmes nos cuenta, que empezó a trabajar Fontaine en este anillo que le interesaba a él, y descubrió que de hecho es de ideales principales, ¿no? Cosa que le sorprendió gratamente, ¿no? Como de, o sea, algo que él no creía, que creía que iba a estar mal, resulta que es aún más fuerte que ser de Besú, resulta que es de ideales principales, ¿no? Y en una conferencia, digamos, una semana de conferencias en Trieste, Italia, es donde, digamos, tanto Farr como Fontaine se ponen como a platicar ideas y digamos que da como la primera esbozo de lo que es la curva, ¿no? Esta historia nuevamente nos lo cuenta Colmes y gran parte de los papers que luego hay de estos temas, al menos a nivel, al menos un poco introductorios, suelen ser de Colmes, ¿no? Digamos, platicándonos sobre lo que él trabajó y él vio interactuando con estos dos matemáticos, ¿no? Y pues tiene una relación muy intrínseca que espero quede un poco más claro después en la charla, que tiene relación con teoría periódica de Hodge y el programa de Langlands, ¿no? Quizás no voy a hablar tanto a detalle, nuevamente la idea es como que nada más queden justamente, ¿no? Ideas principales, ideas generales, sin meterme como a definiciones abstractas o formales, y eso, ¿no? Entonces, eso es un poco de la historia de cómo se creó, bueno, de cómo fue el asunto esto de la curva. Entonces, antes de hablar de la curva de Farr-Fontaine, voy a iniciar con una curva que es probablemente muchísimo más familiar para nosotros, ¿no? Que es la esfera de Riemann, ¿no? Entonces, para motivar la definición de la curva, porque resulta que vamos a hacer una construcción similar a la esfera de Riemann, vamos a analizar, a la esfera de Riemann para construir la curva de Farr-Fontaine, ¿no? Entonces, resulta que a la esfera de Riemann le podemos asociar dos anillos, el anillo de polinomios en una variable y el anillo de serie de Laurent, que es C1 sobre Z, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, primero, dos datos, ¿no? Primero, el anillo de funciones meromorfas sobre la esfera de Riemann sin polos fuera del punto al infinito, es el álgebra de polinomios, donde se denota el parámetro local habitual en el origen. Y por otra parte, observando los desarrollos de Laurent en el punto al infinito de todas las funciones meromórficas en la esfera de Riemann, encontramos el anillo C1 sobre Z, ¿no? Donde 1 sobre Z es parámetro local para el punto al infinito, ¿no? Entonces, digamos que uno podría pensar o asociarle a la esfera de Riemann estos dos anillos de alguna forma, ¿no? Y digamos que esta va a ser una idea, pero siendo un poquito más formal, de hecho, digamos, teniendo en cuenta estos anillos, uno puede construir de manera formal a la esfera, ¿no? ¿Cómo? Usando la construcción PROG de la geometría algebraica, ¿no? Bueno, de la álgebra conmutativa, de la geometría algebraica, dependiendo de cómo uno lo quiera ver. Entonces, por ejemplo, pues A es un anillo graduado, donde es igual a la suma directa de los SI, que es la descomposición en suma directa asociada a la graduación, un anillo graduado. Se le llama en la literatura el ideal irrelevante de S, es el ideal S más, tal que pues tomamos la suma directa de todos los positivos y mayor que cero, de los SIs. Y decimos que un ideal en este anillo es homogéneo si es generado por elementos homogéneos, en este caso un elemento, si nosotros tomamos un elemento en SJ, se dice que tiene grado J, ¿no? Y se dice que es un elemento homogéneo de grado J, ¿no? Entonces, definimos ideales y como conjunto podemos definir algo que se llama el PROG de S, que básicamente para quienes no lo hayan visto, pues se describe de esta forma, ¿no? Que es que son todos los ideales en S, tales que P es ideal homogéneo y tal que S más no contiene a P, ¿no? La idea de esta última de que S más no contiene a P es como de que le quitamos el cero, digamos, pensándolo como en el proyectivo usual, de que para nosotros construir el proyectivo no sé, de los reales al espacio proyectivo, pues hay que quitarle el cero y hacer cosas con clases de equivalencia, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo.
Y este es el teorema, digamos, que une lo que yo estaba diciendo antes con los anillos anteriores y esta construcción del PRO. Bueno, resulta que si nosotros tomamos a ese como el anillo graduado de polinomios, donde es decir, donde cada digamos, nivel es K, pues son todos polinomios de grado F, son todos polinomios, perdón, cuyo grado es menor o igual que K, ¿no? Entonces, en el nivel K, son todos polinomios de grado a lo más K, ¿no? Y así hacemos el anillo graduado, y resulta que el PROG de este anillo graduado nos da como resultado la esfera de Riemann, ¿no? Entonces ahí vemos cómo está el anillo de polinomios ahí fuertemente involucrado en la construcción de la esfera de Riemann, ¿no? Entonces esta es por supuesto, es una forma de pensar a la esfera de Riemann, no digo que sea la única ni mucho menos, pero es la que nos va a ayudar a entender un análogo, una forma de construir también a la curva que estamos estudiando, a la curva de Farr-Fontaine. Entonces, pues la idea de la curva, pues busca emular exactamente esta idea, ¿no? En la que pues nosotros teníamos dos anillos en la esfera de Riemann, que es el anillo de polinomios y el anillo de series de Lagrange, pero digamos que ahora en los números p-ádicos, ¿no? Donde vamos a usar algo llamado, y lo bueno, voy a decir así, nuevamente, a lo mejor, y no voy a definir como todo conforme vaya apareciendo, pero eventualmente voy a hablar de ello. Entonces, en este caso, en lugar de ser el anillo de polinomios, pues vamos a definir un anillo que se llama BDE. Este anillo BDE es el que les hablaba yo en la historia al principio de cuál es el anillo que estaba estudiando Fontaine, que es algo que se llama Becquerel con los fijos bajo Frobenius. Nuevamente, ahorita les platico un poco más sobre eso. Y un anillo llamado B de Ram, ¿no? Entonces, nuevamente, ahorita la idea son otros dos anillos en los p-ádicos y tenemos esta relación, digamos, análoga o similar a como tenemos este polinomio, ¿no? Nuevamente, no voy a hablar tanto de la construcción, pero bueno, digamos que la idea son dos anillos que tienen como esta relación, ¿no? Y a dicha curva que sale de este asunto, pues lo notaremos como XFF, ¿no? Y digamos que uno podría pensarlo así, digo, no es como que así se va la curva ni nada por el estilo, es una representación solamente artística, ¿no? Digamos, tratando de emular justamente la idea de la esfera de Riemann, ¿no? Entonces, siendo muy formal, digamos, aquellos que sepan de formalismos y, digamos, quieran que les dé como una definición formal, así como en la esfera de Riemann era el PROG del anillo graduado de los polinomios, pues también existe para la curva de Farr-Fontaine, existe una definición así, que es esta. Entonces tenemos que resulta que este anillo BDE que le interesaba a Fontaine, podemos dar una graduación, y resulta que la curva de Farr-Fontaine es el esquema, el PROG de ese anillo graduado BDE. Así análogamente, así como la esfera de Riemann, como pueden observar, ¿no? Y digamos que para aquellos que ya tienen como todo el vocabulario, digamos, de la teoría de esquemas, pues digamos que siendo muy formal, pues resulta que es un esquema regular, neteriano, conexo, separado, de dimensión 1, ¿no? Entonces, nuevamente, en finalidad no es como meterme a ver qué significa cada una de estas cosas, pero bueno, quienes ya entiendan esos conceptos, pues pueden ver que es una curva, digamos, en este sentido de todos estos adjetivos que les ponemos, ¿no? Ok, entonces hasta el momento pues formamos nosotros lo que es una curva, digamos, a la esfera de Riemann usando el asunto del PROG. Entonces, pues bueno, digamos que la cosa que quizás quedó más pendiente de la explicación anterior es, bueno, los anillos de periodos, ¿no? Porque como que de repente yo agarré y dije, pues mira, como hay estos dos anillos similares, digamos, a los anillos de polinomios y de series de Laurent, y uso la construcción del PROG y ya me salió la curva que estoy estudiando, ¿no? Pero bueno, en realidad, ¿qué son los anillos de periodos, no? Yo podría ponerme ahorita como a hacer la construcción de los anillos de periodos de manera como muy formal, ¿no? Desafortunadamente, esa construcción pues, no nos da muchas ideas, digamos, o conceptos que valgan la pena en el sentido de que queden una idea clara, ¿no? A veces es demasiado formalismo, siento yo, ¿no? El presentarlo, ¿no? Y de hecho, pues es más o menos complicado, digamos, si uno no es como del área y no está como familiarizado con ciertos conceptos, presentarlo, ¿no? Sin embargo, como les decía Colmes, que es alguien que como que digamos, los artículos de referencia, cuando uno suele meterse a esta área, Colmes encontró una forma bonita y un tanto poética
explicar la importancia de los anillos de periodos, al menos en la geometría aritmética, sobre todo cuando vamos a los peádicos, ¿no? Y lo que él usó una analogía hacia los anillos de periodos a los anillos de poder de la obra del Señor de los Anillos, de Tolkien. Y él escribe en uno de sus artículos esto que pongo yo aquí, ¿no? Normalmente, obviamente, es una forma así como muy lúdica que encuentra Colmes de explicar la importancia de los anillos, pero bueno, lo pongo aquí, ¿no? Es como 3 anillos para los reyes élficos, que es Becris, Beset y Bederram, que justamente van a ser como los más importantes en cierta forma en la teoría, o al menos en el programa de Fontaine, que buscaba la clasificación de representaciones de galopeádicas. Eso es forma muy, muy importante. 7 anillos para los enanos, los jefes enanos en sus pasillos de piedra, y tenemos estos anillos que igualmente son peádicos, pero no voy a meter en eso. 9 para los hombres mortales destinados a morir, que estos, digamos, quizás pueden ser un poco ya más, digamos que ya lo habrán visto, quizás, Q-P pues, son los peádicos, Z-P son los heteropeádicos, el anillo de enteropeádicos, etcétera, ¿no? Y un anillo para conquistarlos a todos, que sería el AINF que tenemos aquí, ¿no? Entonces, digamos que así es como Colmes de repente inicia uno de sus artículos para tratar de platicar sobre anillos de periodos, ¿no? Y digamos que me pareció algo como muy, muy bonito, ¿no? Como para unir de manera lúdica estas cuestiones, ¿no? Pero entonces, más allá de darles la construcción o la definición de estos anillos, que no, desafortunadamente no es tan fácil como decir es ¿no? Sino que tiene una construcción como bastante formal, me gustaría platicarles más bien para qué se usan, ¿no? Siento que puede ser mucho más importante el para qué se usan que el cómo se construyen, ¿no? Entonces, primero, pues periodo, se suele hacer referencia a un número complejo que puede ser expresado como integral de una función algebraica sobre un dominio algebraico. Y quizás el periodo más famoso que nosotros nos hemos encontrado en la literatura y que eventualmente en algún momento incluso calculamos, pues es el 2pi, que pues se puede pensar como la integral de 1 sobre t sobre gamma, donde gamma pues es el círculo unitario, ¿no? En los complejos, ¿no? Entonces, digamos que el número 2pi, pues en ese sentido es un periodo. Y una motivación, o bueno, una de las razones por las cuales de la teoría de Hodge-peádica, pues digamos, surge, pues es para diseñar un análogo peádico a los periodos, ¿no? Un trabajo que realizó Fontaine, creando anillos específicos, que son los anillos de periodos, y está relacionado con distintas también cohomologías, ¿no? Entonces, nuevamente, esta es como los anillos encapsulan este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, desafortunadamente no son tan bonitos de construir si uno no está como metido, digamos, formalmente ahí, ¿no? ¿Y para qué más son importantes, no? Como les decía, bueno, Fontaine usó estos anillos de periodos para clasificar las representaciones de galopeádicas. Y digamos que de aquí vienen ciertos nombres que quizás hayan visto, y si no, pues digamos, le doy los nombres, que provienen de nombres de representación cristalina, representación semistable, representación de Derram, que vienen justamente del anillo Becris, el anillo B semiestable o BST, y el anillo B Derram, o BDR, ¿no? Como lo denoté en los anillos élficos, ¿no? Básicamente. Entonces, de ahí la importancia de lo que Colmes llamó los anillos élficos, en los anillos de periodos, que sirve mucho para, esto es lo que se le llama también el programa de Fontaine, donde buscaba la clasificación de versiones de galopeádicas, ¿no? Y otra cosa que, bueno, esto, digamos, lo dejo aquí, digamos, como nota, como dato, ¿no? Sin meterme tanto en el centro, porque la verdad es que yo tampoco estoy metido de lleno en este tipo de cuestiones, pero bueno, lo dejo, ¿no? Entonces, saco una sección finita de los peádicos y sé que es una variedad lisa proyectiva definida sobre K. Definimos K0 como la máxima extensión no ramificada de K que está, de Q que está en K. Entonces, bueno, esos son tecnicismos, pero bueno, lo importante es, básicamente, para aquellos que saben de cohomologías, hay una forma de comparar las cohomología etal y usando los anillos de periodos lo podemos pasar, digamos, a otras cohomologías quizás un poco más conocidas. La cohomología tal usando el anillo B-Cris, pues a la cohomología cristalina. La cohomología tal con el B semiestable, pues ahora la cohomología HK, que se llama la cohomología de Hiodo-Kato, o
o homología logarítmica, también le llaman. Y la etal, con usar B de RAM, pues con la homología de DRAM, que estas pues, suelen ser un poco más conocidas, ¿no? que la etal. Entonces, esa es de ahí, aquí viene una relación muy importante para aquellos que estudian teorías de cohomología y todo ese asunto, pues esto, en su momento, Fontaine, se llaman las conjeturas de Fontaine, pero al día de hoy pues ya están demostradas, ya son teoremas, ya bien establecidos, pero bueno, y digamos que ahí en medio pues está el GDK, que es el grupo de Galois absoluto de Q P barra Q, phi es Frobenius, y N es algo que se llama una monodromía y respeta filtraciones, etcétera, ¿no? Cosas técnicas que, bueno, digamos que salen de manera bonita al momento de usar los anillos de periodos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que con esto pues queda, o espero que quede un poco más claro que es muy importante los anillos de periodos y que, bueno, se usan para muchas cuestiones, ¿no? Entonces, prefiero que mejor que se queden con esta idea de para qué se usan, ¿no? Vemos homologías, vemos representaciones de galopeádicas, etcétera, ¿no? Digo, estas son solamente dos, hay más, eh, hay más cosas, ¿no? Ok, entonces, pues ya les dije la curva, les dije una construcción, se sucede como el pro de un anillo de periodos, ya les hablé como con anillos de periodos, y dices, bueno, pues muy bien. ¿Y todo esto para qué? ¿O todo esto como para qué? ¿O qué? ¿Por qué darnos la molestia de estudiar la curva? ¿No? Hasta ahorita como que solamente les di como la importancia de, pues, ¿por qué no me quedo con los anillos de periodos? Pues si los anillos de periodos, aquí en la diapositiva anterior, pues han demostrado ser como muy útiles, ¿no? Para estudiar ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, resulta que la curva pues también tiene sus cuestiones importantes y claramente, no por nada también se le llama la curva fundamental, ¿no? Entonces les voy a dar igualmente algunos datos, ¿no? Digamos, aquí de cada punto de esta diapositiva, uno podría hacer su propia plática. O sea, cada una de estas cosas podría ser una plática en sí mismo del seminario, por supuesto. Podría uno igual tardarse horas o incluso un curso completo a veces tratando de explicar de manera detallada cada punto, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué estudia la curva? Un primer dato, el grupo fundamental etal de la curva, por ejemplo, es el grupo de Galois absoluto de QP barra sobre QP, y eso digamos que está relacionado también con el grupo de Galois absoluto de Q barra sobre, de Q barra sobre Q, de los racionales, ¿no? Ahí hay una relación ahí interesante, ahí hay cosas de problema de Langlands, etcétera. No mi finalidad es meterme ahí, pero bueno, digamos que para ideas muy sencillas y muy generales, el grupo fundamental letal básicamente es como la generalización del grupo fundamental, ¿no? Básicamente, ¿no? Solo que, digamos, a nivel categórico, vamos a decirlo así. Otro punto que nuevamente también formaría parte de su propio seminario, digamos, para, digamos, detallarlo, es que los puntos cerrados de la curva de Farfontaine resulta que están en biyección con las clases de equivalencias de un tilde de los complejos peádicos consciente de la acción de Frobenius. Esto de aquí tiene que ver más que nada con algo que ahorita está, digamos, un poco en boga, que tiene que ver con la investigación que está haciendo Peter Scholz, que es de los últimos y flamantes premios Medalla Fields, justamente, que tiene que ver con la teoría de perfectoides, ¿no? Entonces, esto de los tildes y los untils tiene que ver con la teoría de perfectoides. Entonces, pues o sea, más aún que es lo que se está estudiando, resulta que los perfectoides de Peter Scholz, y por lo cual él se ganó la medalla Fields, tienen que ver con los puntos cerrados de la curva de Farfontaine, ¿no? Entonces, no solamente es que sea importante la curva, sino también es un tema de investigación sumamente actual, ¿no? Viéndolo desde este punto de vista al menos, ¿no? Entonces, muy interesante y nuevamente la idea es así como que se queden de que tiene que ver algo con perfectoides, ¿no? Y esta tercera es, digamos, en muy poquitas palabras, un resumen de lo que yo me centré en mi tesis de maestría, en el que me centré a entender un poco a detalle este asunto, ¿no? Resulta que cada fibra vectorial de la curva tiene una filtración de Harden-Narasimha. Y esta teoría es posible relacionar fibras vectoriales a distintas categorías que tienen filtración de Harden-Narasimha y a su vez relacionar con versiones de galopeádicas, ¿no? Entonces resulta que de una manera desafortunadamente no tan fácil, pero sí se puede demostrar, que las fibras vectoriales de la curva de Farfontaine están, digamos, relacionadas de alguna forma con los llamados isocristales. Isocristales es igualmente pequeños, son espacios de dimensión finita con isomorfismos semilineales. Semilineales quiere decir que no solamente saca el escalar, sino como que lo saca como torcido. O sea, si phi es semilineal, entonces phi de A por V, donde A es
A es escalar y V es un vector, entonces queda como phi de A o por phi de V, ¿no? Digo, si fuera lineal, pues lo sacaría el A, y aquí no, como que no lo saca completamente, sino como que también actúa sobre el escalar, ¿no? Eso es lo que es semilineal, ¿no? Estas figuras vectoriales están relacionadas con los isocristales y estos isocristales están relacionados también a su vez con las representaciones cristalinas que tienen que ver con las representaciones del grupo de Galois, ¿no? Cuando se usa Becris. Entonces esta última parte, digamos, fue un resumen así, hiper mega rápido de lo que yo traté en mi tesis de maestría. Y bueno, ¿no? Entonces vean cómo en efecto la curva tiene, al menos sus figuras vectoriales, tiene cosas muy interesantes que no son tan inmediatas como de que tienen que ver con representaciones de galopeálicas, ¿no? Y también hay otras cuestiones, pero bueno, digamos que estas 3 puntos, como les digo, son 3 datos que les doy de por qué es importante estudiar la curva. Y cada punto, digamos, si me pidiesen como, dame más detalles de tal cosa, pues sería casi como su propia plática o su propio curso inclusive de cada cosa. Pero bueno, digamos que espero que con estos puntos quede más o menos claro que en efecto también la curva por sí misma, pues también es muy importante y tiene codificada como mucha información ahí, muy jugosa, y que al día de hoy pues también sigue siendo parte del estudio actual. Pues la investigación sobre este asunto está muy vivo más que nunca, sobre todo en la parte de geometría aritmética, que es en lo que estoy metido, ¿no? Ok, entonces les hablé de la curva, les hablé de anillos de periodos, y les hablé, bueno, de la construcción de anillos de periodos y de por qué es importante la curva, ¿no? Entonces, ese es mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio es estudiar la curva de Farholt. Ahora bien, ¿cómo lo voy a estudiar? Y resulta que ahorita en el doctorado, pues digamos que el punto de vista, ¿no? Porque como ven, uno puede hacer así como de que, no, pues yo voy a ponerme a estudiar la curva vía, por ejemplo, en el punto 2, vía los tilts y los untils y los perfectoides, ¿no? O vía fibras vectoriales, ¿no? O vía grupo fundamental y sacar la información, ¿no? Pero resulta que yo en el doctorado, pues estoy estudiando, mi finalidad es estudiar la curva y obtener más información de la misma, usando sistemas dinámicos discretos, ¿no? Que es, digamos, la segunda parte de la charla, y el cómo voy a atacar el problema, cómo voy a estudiar este objeto que es tan interesante, ¿no? Entonces, nada más les presento rápidamente un poco de cuestiones de sistemas dinámicos discretos. Un sistema dinámico discreto es un conjunto, en un conjunto X, es una función que va del conjunto al conjunto, ¿no? Para n mayor o igual que 0, phi n de x a x denota la enésima iterada de phi, es decir, iterando n veces, ¿no? Y phi de 0 es la identidad. Resulta que tenemos que un punto se dice que es fijo bajo phi. Si al momento de iterarla, pues se queda fijo, obviamente, ¿no? Aquí no hay tanto misterio. Ahora, lo que es un punto periódico bajo phi, de periodo n, es si phi de n de x, es decir, si al momento de yo iterar el punto x, eventualmente regreso al mismo punto x, ¿no? Va al conjunto en algún lado y regresa, ¿no? Y el entero pequeño n, tal que sucede eso, se llama el periodo mínimo, periodo exacto, ¿no? de x bajo phi. Ahora están los puntos también preperiódicos, que son puntos que no son periódicos, pero que eventualmente son periódicos, ¿no? La forma de decirlo es esta, de que si que el punto es preperiódico, si phi n de x igual a phi m de x para enteros distintos n y m, ¿no? Entonces es un punto que inicia a correr y no regresa al mismo punto, pero eventualmente se cicla, vamos a decirlo así. Si tuviéramos que decirlo de manera como muy, muy una idea muy general, ¿no? Que básicamente es el asunto de los preperiódicos. Luego están las órbitas positivas de X, se definen como pues justamente las imágenes de X bajo las iteradas de phi, ¿no? Yo hago X y me pongo a iterar la función en ese mismo punto X, y es un conjunto, esa es la órbita positiva. Y la órbita negativa es un poco distinta, ya que se define como la unión de las n mayor o igual que 1 de las imágenes inversas de X, ¿no? Aquí no, aquí es, digamos, es mucho más grande, por así decirlo, que los órbitas positivos, porque yo tengo un punto y luego me fijo en sus imágenes inversas, no, en su imagen inversa, perdón. No necesariamente tiene que ser solamente un punto, sino pueden ser varios puntos que resulta que al iterarlas vía phi, pues me dan a X. Entonces, digamos que primero me considero todas esas imágenes inversas, luego de esas me considero las imágenes inversas de cada uno de ellos, de tal forma de que es como un arbolito hacia atrás, ¿no? Todas, absolutamente todas las que eventualmente le pegan a X, son toda la órbita negativa, ¿no? Muy distinta a la órbita positiva, en la que solamente pues uno
uno itera y como que nada más hay un caminito, ¿no? En la negativa como que hay varios caminos, por así decirlo, como si fuera un árbol, ¿no? Ahorita en un ejemplo, en los ejemplos creo que va a quedar un poquito más claro, ¿no? Entonces, ejemplos de sistemas dinámicos discretos. Si X, por ejemplo, es el campo finito de Q elementos y tenemos al polinomio phi de X tal que a X le eleva a la Q, resulta que todo punto de X es punto fijo. Pues, ¿por qué? Bueno, porque pues tenemos de que si X es distinto de 0, pues recordemos que, bueno, el campo finito tiene Q elementos, su grupo multiplicativo tiene Q menos 1 elementos, X elevado al orden de su campo multiplicativo da el neutro, que el neutro es 1 del grupo multiplicativo, y si multiplico por X otra vez, pues me da XQ igual a X. Entonces quiere decir que phi de X, de cualquier X, pues me da X a la Q, que es X. Y obtenemos también que phi de 0, pues es 0, ¿no? Entonces todos los puntos bajo phi del campo finito Q, f de Q elementos, perdón, son fijos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, quizás este no es tan interesante, ¿no? Pero vamos a otro que ya es un poquito más interesante. Entonces, tomemos pues el campo de 7 elementos y tomemos el polinomio x cuadrado. Y aquí tenemos un diagrama del sistema dinámico. ¿Esto cómo lo dice? Bueno, pues es 0 al cuadrado 0 y la flecha indica hacia dónde va, ¿no? Entonces 0 al cuadrado 0, pues 0 se va al 0. El 1 al cuadrado 1, pues se va al 1. El 6 al cuadrado, pues es 36 módulo 7 es 1. Porque más cercano a 65, bueno, es 1. Y lo mismo, ¿no? 3 al cuadrado es 9, módulo 7 es 2, y así, ¿no? Y así se construye este dibujito, este diagramita, ¿no? De quién va a quién, ¿no? Aquí en este diagramita, en esta cuestión visual, pues uno como tiene mucha información de teoría de números, por ejemplo, ¿no? Bueno, primero, antes de eso, notemos que es como muy rápido ver cuáles son los elementos periódicos, ¿no? Serían 2 y 4. 2 se va al 4 y el 4 se va al 2, ¿no? Entonces el 2 es de hecho de periodo 2. El 4 lo mismo, el 4 se va al 2 y luego regresa otra vez al 4, entonces 4 es periódico de periodo 2. El 3, por ejemplo, no es periódico porque no hay una flecha que regresa al 3. Sin embargo, es preperiódico. ¿Por qué? Porque cuando ya llega al 2, pues ya, digamos, se cicla aquí. Y si bien no va a regresar al 3, pues, digamos, ya aquí ya encuentra un ciclo aquí, digamos, bonito. Entonces, 3 es preperiódico, 5 es preperiódico, ¿no? Por ejemplo. Como les decía, también con ver el dibujito como que quedan muy claras las definiciones de punto fijo, punto periódico, pero también información interesante de teoría de números, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara, oigan, ¿cómo ustedes factorizarían el polinomio x cuadrada menos 2? Resulta que con ver el dibujo uno puede obtener esta información. Resulta que x cuadrada menos 2 es x en F7, por supuesto, ¿no? Resulta que es x menos 3 por x menos 4, porque son justamente las dos flechas que al iterarse vía x cuadrada dan al 2. Entonces resulta que uno puede obtener esa información como de factorización de polinomios, al menos en el campo f de 7, pues muy rápido, ¿no? Lo mismo ahora ya con x a la x cuadrada menos 4. ¿Cómo se factoriza x cuadrada menos 4 en f de 7? Rápidamente viendo el dibujo y digo, pues esto es x menos 2 por x menos 5, ¿no? En f de 7. O por ejemplo, oye, el polinomio x cuadrada menos 3 ¿es reducible o es irreducible, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí que el 3, pues no hay ninguna flecha que le pega al 3. Entonces resulta que x cuadrado menos 3 es un polinomio irreducible, ¿no? En F7, ¿no? Entonces resulta que nuevamente tenemos información muy interesante, al menos de factorización de polinomios, con solamente ver el diagrama, o sea, sin siquiera como ponernos a hacer cuentas, cosas así, ¿no? Lo cual pues ya nos habla un poquito de cómo de las bondades de ver, digamos, a los sistemas dinámicos de esta forma, ¿no? Entonces, algo muy, muy curioso y muy interesante. Ok, entonces tenemos sistemas dinámicos, entonces, como digamos, igual yo estudio pues mucho categorías, o bueno, es el pan de cada día para mí las categorías, entonces uno tiene los sistemas dinámicos y luego uno quiere estudiar pues lo mismo, ¿no? Morfismos entre sistemas dinámicos, ¿no? Así como uno aprende teoría de grupos y uno pues luego estudia los morfismos entre grupos, ¿no? Entonces lo mismo en sistemas dinámicos, ¿no? Entonces tenemos phi de x a x y psi de y a y, sistemas dinámicos. Un morfismo entre sistemas dinámicos pues va a ser una función h de x a y tal que hace conmutar el diagrama, ¿no? Entonces digamos lo más fácil es eso. Entonces tenemos phi, un sistema dinámico en x, un sistema dinámico en y, un morfismo de sistema dinámico son una h de x a y tal que todo conmuta, todo bonito, ¿no? Esos son los morfismos entre sistemas dinámicos y resulta que si h es biyectivo,
Su inversa h a la menos 1 es un morfismo, pues ahora de psi a phi. Y pues así h es un isomorfismo de sistemas dinámicos. Y pues tenemos que psi se puede expresar como h a la menos 1 compuesto con phi, con psi, perdón, compuesto con h. Aquí hay un error, aquí es compuesto con phi. Y si x es igual a y, entonces se puede considerar h como un cambio de coordenadas en x, ¿no? Entonces por eso es que de repente también nos interesa ese tipo de cosas para a lo mejor estudiar un punto, pero ese punto, digamos, con, con, el, con la expresión del sistema dinámico es quizás un poco complicada, entonces podemos cambiar, hacer un cambio de coordenadas de tal forma de que a lo mejor en lugar de que un elemento que no es el cero, por ejemplo, ¿no? Si tuviera el conjunto un cero, pues a lo mejor bajarlo para el cero, ¿no? Y poder estudiarlo en el cero vía cambio de coordenadas, ¿no? Eso es lo importante de los morfismos de sistemas dinámicos. Y proposiciones, bueno, resulta que si tenemos dos sistemas dinámicos y yo tengo ahora un morfismo entre sistemas dinámicos, se cumplen varias cosas. Se cumplen de que si x es fijo, de phi, o sea, en x, entonces h de x es un punto fijo, ¿no? Por ejemplo, eso quiere decir que un morfismo respeta puntos fijos, envía puntos fijos a puntos fijos. Si x es periódico de periodo n y h es 1, 1, entonces h de x es periódico de periodo mínimo n bajo psi, ¿no? H mapea órbitas positivas a positivas, es decir, la órbita positiva de x, hablar en h, es la órbita positiva de h de x, y si h es un proyectivo, también se cumple lo mismo, pero para negativas, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos cómo podemos pasar, o esta proposición nos explica un poco de cómo pasar ciertos puntos y ciertas órbitas de un sistema dinámico a otro sistema dinámico, teniendo un morfismo de sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de que, por ejemplo, aquí H tiene que ser su proyectivo, aquí en el inciso C no necesariamente, aquí en el inciso B que H tiene que ser 1 a 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero mi punto es, podemos pasar información de un sistema dinámico a otro sistema dinámico vía los morfismos, ¿no? Y justamente esa es mi intención, digamos, de buenas a primeras, de cómo empezar a estudiar sistemas dinámicos, es tener un conjunto en donde yo entienda muy bien la dinámica y luego poder como pasarlo hacia otro conjunto que a lo mejor no entienda muy bien con la dinámica, pero obtener información mediante este tipo de proposiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo un X, bueno, pues yo lo entiendo bien en X, no le entiendo bien en Y la dinámica, pero si tengo un morfismo de entonces este teorema me ayuda a saber ciertas cosas del nuevo sistema que el que me interesa estudiar, ¿no? Puntos importantes de sistemas dinámicos, bueno, hasta ahorita como que quizás va a ser un conjunto y solamente estamos como con teoría de conjuntos. Entonces, de ahora en adelante nos vamos a restringir al caso donde tenemos un campo equipado con una norma, y bueno, en mi caso, pues siempre suele ser una norma no arquimediana, como los números periódicos, y X, pues como el proyectivo, o K unión infinito, si lo queremos pensar así, ¿no? Entonces, ya teniendo ahí una topología con la norma, pues podemos hablar de más cosas aún en el sistema dinámico. Entonces resulta que podemos definir lo que se llama multiplicador, que lo defino aquí, y también para el infinito solamente hay que hacer justamente un cambio de coordenadas al cero, mover el infinito al cero, hacer un cambio de coordenadas y estudiamos el cero, ¿no? Y digamos que le pasamos la bolita al cero y un cambio de coordenadas. Entonces resulta que si nosotros tenemos en general una función racional, un cociente de polinomios, x es un punto periódico de n con multiplicador lambda, entonces tenemos que si la norma de lambda es menor que 1 es atractor, si la norma de lambda es mayor que 1 es repulsor, si es igual a 1 es indiferente, y si es 0 lambda es superatractor, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con atractor repulsor? Es que existe una vecindad tal que, digamos, bajo iteraciones o se atraen o se repelen o no cambia, digamos, mucho el comportamiento en el sistema dinámico del punto en vecindades cercanas, o superatractores que luego todo se va al punto, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, obviamente para ello, aquí yo les dije de vecindades, entonces necesitábamos topología y de ahí del asunto de la norma, ¿no? Entonces, digamos que uno puede también estudiar este tipo de fenómenos de qué puntos son atractores, qué puntos son repulsores, qué puntos son indiferentes del sistema dinámico, ¿no? Ya con la topología, ¿no? Y tenemos dos conjuntos muy importantes que igual me interesan a mí, bueno, importantes tanto en la teoría de sistemas dinámicos, que también me interesa como estudiar bajo ciertos sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, phi en un cociente de polinomios, K un campo no arquimediano. Tenemos aquí el conjunto de Fatou, y tenemos aquí el conjunto de Julia, ¿no? Básicamente el conjunto de Fatou lo que dice es que, bueno, una vecindad en la cual la familia de iteradas es equicontinua con respecto a esta norma. Y el de Julia es el complemento.
La idea principal es el conjunto de Fatou son el conjunto de puntos bien portados bajo iteración, vamos a decirlo así. Es decir, que tomo un punto, tomo una vecindad, toda esa vecindad, cómo se comporta al iterarla, y es como que, pues, como que no se va, como que no se dispara o no tiene un comportamiento, digamos, caótico, sino que se comporta de una manera bonita. Entonces son ideas generales. Y Julia pasa todo lo contrario, ¿no? Es que a lo mejor si me tomo, existe una vecindad a lo mejor del punto en el que, por el momento en el que yo lo itero, se van cuestiones de la misma vecindad pequeñita, se van a dos puntos distintos, ¿no? Lo que sean, no son comportamientos como muy caóticos. Entonces, Fatou es como los puntos bien portados y Julia los puntos mal portados bajo la dinámica, ¿no? Esa es la idea principal, ¿no? Bien, entonces tenemos dinámica y tenemos este asunto. Bueno, primero vamos a ver un ejemplo, ¿no? De que uno parecería que estos asuntos no son tan, quizás no parecieran tan complicados buenas a primeras, pero inclusive con cosas que creemos entender se vuelven muy complicadas, ¿no? Un ejemplo es que, por ejemplo, tenemos un polinomio cuadrático, AZ cuadrada más BZ más C, A, B y C, un campo. Aquí estamos en un campo no arquimediano. Entonces consideramos un punto fijo alfa, donde pues ya sé que está en el campo, está en una extensión del campo, y podemos hacer un cambio de coordenadas, ahora un mapeo z cuadrado más lambda z, ¿no? Entonces resulta que estudiando, o sea, estudiar el comportamiento dinámico de una cuadrática, resulta que lo podemos pasar a estudiar el comportamiento de esta cuadrática, que es z cuadrada más lambda z vía cambio de coordenadas. ¿Ok? ¿Qué información obtenemos de este sistema dinámico? Resulta que z igual a 0 es un punto repulsor y pertenece al conjunto de Julia, es decir, es un punto mal portado. Más aún, el conjunto de Julia es de hecho homeomorfo a un conjunto tipo Cantor y es compacto. O sea, no es un conjunto para nada bonito, como decimos, una bolita, es una unión de bolas, o que es un conjunto que se parece mucho al conjunto de Cantor. ¿Y en qué sentido? Pues bueno, que por ejemplo, si tenemos U0 como el disco con centro en cero y radio norma de lambda, y definimos como UN las imágenes inversas, tenemos que, por ejemplo, el U1, que es la imagen inversa de este disco, es unión de dos discos disjuntos, ¿no? Y más aún, UN también va a ser unión disjunta de dos N discos cerrados de radio R1 menos N, tal que pasa esto, ¿no? Entonces tenemos U0, su imagen inversa, que es U1, ya son dos discos disjuntos. U2, por cada uno de los dos discos que hay aquí, cada uno de ellos va a tener dos discos en su preimagen disjuntos. Entonces ya tengo 4 discos y así uno se va. Luego de esos 4 discos, en el U3 habría de por cada disco 2 discos disjuntos en su imagen inversa, entonces ya se tendrían 8, ¿no? Y así se va, ¿no? Y cada UN contiene exactamente 2 discos de UN. Y resulta que todo punto en el conjunto de Fatou se acerca a infinito bajo iteración, ¿no? Entonces, como vean, algo que, digamos, nos pareciera quizás un poco, pues debería ser más o menos fácil, o bueno, a mí la primera vez que yo lo vi, dije, no, pues como que ya está como muy bien entendido, y sí, generalmente está bien entendido, pero no es fácil su descripción, ¿no? Del conjunto de Julia, del conjunto de Fatou y todos estos asuntos, ¿no? Entonces sí hay cosas que estudiar, a pesar de que, digamos, se ve un poco inofensivo el grado, en el caso del polinomio, ¿no? Digo, en general, uno puede estudiar cocientes de polinomios, ¿no? Bien, entonces, hasta ahora, recapitulando, ¿qué les he dicho hasta este momento? Les he dicho la curva, les di un cuento aquí de que no, mira qué padre está estudiar la curva, tiene información de representaciones de Galois, tiene se relaciona con homologías y se relaciona también como con el grupo de tal y se relaciona con perfectores y haces vectoriales y todo el asunto, ¿no? Y digo, bueno, y ahora tengo esta herramienta que son los sistemas dinámicos discretos, ¿no? Pero mi finalidad es, vía usando estas herramientas, sistemas dinámicos discretos, estudiar la curva de Fat-Fontaine, ¿no? Entonces, como si recuerdan en la primera parte, le dije, bueno, es que yo construí anillos de periodos y con eso el prog de ese anillo de periodos, un anillo de periodos graduado, construir la curva, ¿no? Entonces, más vale entender primero cómo es la dinámica en los anillos de periodos para entonces saltarme al prog y ahora sí, ya entenderlos en la curva. Entonces, el primer paso, la primera parte de lo que he hecho en el doctorado es tratar de primero entender sistemas dinámicos en campos no arquimedianos, que suele ser un poco distinto al caso complejo,
Y segundo, ahora ponerlos a prueba en anillos de periodos para eventualmente saltar a la curva, ¿no? Entonces, platicarles un poquito de cómo va la idea que he estado realizando. Es que, bueno, pues justamente haciendo uso de la proposición de morfismo entre sistemas dinámicos, resulta que el sistema dinámico en los complejos p-ádicos más o menos ya se entiende, se tiene bastante información sobre ello, pero por ejemplo no en los anillos B de RAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es, si yo considero a X como B de RAM, Y como los complejos p-ádicos, Z es un morfismo que sale de la construcción de B de RAM, pero realmente es un morfismo de anillo superyectivo. Y yo tengo ahora un sistema dinámico de los complejos p-ádicos a los complejos p-ádicos. ¿Será posible levantar phi a un sistema dinámico psi tal que B más D de RAM sea un diagrama que conmute? Es decir, yo tengo aquí un sistema que más o menos entiendo en los complejos p-ádicos y ahora lo quiero jalar a B de RAM junto con la información, por supuesto, ¿no? Porque en general ahora es estudiar sistemas dinámicos en anillos de periodos, ¿no? Bueno, resulta que he encontrado que, bueno, en caso de ser afirmativo, diríamos que θ de RAM es un morfismo de sistemas dinámicos, como la definición, y resulta que sí es afirmativo cuando se trata de un polinomio. De hecho, también es afirmativo cuando se trata de fracciones, de polinomios fraccionarios, ¿no? O sea, de polinomios racionales, perdón. Si phi es un polinomio en los complejos p-ádicos, que es un sistema dinámico en los complejos p-ádicos, entonces existe un polinomio con coeficientes en B de RAM, tal que hacen que θ de RAM sea un morfismo de sistemas dinámicos entre phi y psi, ¿no? Entonces, al menos si yo tengo a phi un polinomio, yo puedo levantarlo o jalarlo hacia B de RAM a otro polinomio, y entonces vía estas proposiciones que les estaba comentando de envía puntos fijos a puntos fijos, periódicos a periódicos, etcétera, etcétera, poder jalar información, sobre todo en B de RAM, que es un espacio que no se conoce tanto, bueno, no conozco la dinámica en B de RAM, ¿no? Entonces, poder jalar esa información de un momento a otro, ¿no? Por supuesto, hay más de que, digo, aquí como que dijeron, bueno, pues como que solamente existe polinomios, ¿no? Pues sí, uno podría hacer más funciones, ¿no? En general de sistemas dinámicos, pero bueno, en general nos centramos en polinomios, ¿no? Y como ven, al menos en polinomios de grado 2, pues ya tienen sus asuntos muy especiales y muy importantes, ¿no? Y pues bueno, digamos que esa es la idea. La idea es estudiar la curva de Farr-Fontaine haciendo estos sistemas dinámicos, ¿no? Y como ya les dije, ¿no? Bueno, de repente tenemos que las fibras de sus fibrados vectoriales tienen relaciones con relaciones de Galois, ¿no? Bueno, resulta que si estudio un sistema dinámico y me fijo cómo se mueven, por ejemplo, estas son ya hipótesis, ¿no? Cómo se mueven las fibras vectoriales bajo ciertos sistemas dinámicos, eso representa también entonces cómo se mueven o cómo se comportan las represiones de Galois. Tiene sentido hablar de que si hay un fibrado vectorial que es atractor, entonces la representación de Galois es como atractor, en fin, ¿no? Uno como que se inicia a preguntar cosas combinando ambos mundos, ¿no? Que cada punto de la curva, cada punto cerrado de la curva, les dije, pertenece a una clase de equivalencia de un until bajo Frobenius. Si yo lo muevo a otro, eso que representa a nivel de perfectoides o a nivel de untils, bajo un sistema dinámico que representa que es atractor, que es repulsor, que es un punto de Julia, que es de Fatou, etcétera. Entonces ahí tenemos como muchas cuestiones importantes y digamos que esa es justamente lo que estoy estudiando ahorita en el doctorado. Y bueno, eso es básicamente lo que yo les venía a comentar. Espero que les haya ayudado al menos a tener una idea un poco más de esta área, que yo sé que como que no suele ser un poco árida, un poco abstracta de admitir, o que en general no es que uno que esté en el área como que uno no se meta a estas cosas, ¿no? Porque como que uno se queda en el mundo de los complejos y poco más, ¿no? Entonces, espero que al menos les haya servido de algo, si lleven algo al menos, ya sea de sistemas dinámicos, ya sea de la curva o de ambas cosas. Y pues bueno, por su atención a todos, muchísimas gracias.